Un clic es lo que nos separa de adquirir un libro, de adquirir un portátil o incluso a día de hoy un electrodoméstico. Esto es lo que consiguió Amazon y este libro lo que hace es analizar la historia y la estrategia que siguió Bezos para llegar hasta este punto. Bienvenido a otro resumen, bienvenido de nuevo al canal, mi nombre es Marcos Valera y esto es parte del proyecto de Snack Libros donde resumimos libros todas las semanas como este, así que si te interesa y no estás suscrito al canal, por aquí abajo puedes suscribirte. El libro de hoy, One Click o Un Click, creo que está en español, os dejaré por aquí abajo el enlace a Amazon. Está escrito por Richard Brandt, que es un periodista estadounidense que escribe en la Business Week sobre empresas de Silicon Valley. Es un autor que está especializado en temas de tecnología, internet y demás. De hecho, tiene otro libro que se titula Las dos caras de Google, un poco en la línea de este libro. Bezos inició Amazon en 1994 con el objetivo de dar la mejor experiencia de cliente. ¿Por qué hizo esto? Porque sabía que no podía competir con librerías, que es lo que empezó vendiendo libros, porque en las librerías de allí lo que podías hacer era sentarte, podías leer y tocar los libros un poco, podías tomarte un café allí mismo. Así que lo que hizo fue intentar hacer una web súper fácil para el cliente, sencillísima y rápida. ¿Por qué? Porque en aquel entonces todas las webs, que no es que hubiera muchísimas, pero tenían pasos súper tediosos, era digamos un carrito de la compra súper largo, súper complejo. Esto era algo que él quería cambiar. De hecho, como también quería cambiar bastante cómo se vendía en aquel entonces, incluyó críticas negativas de los productos que él vendía, cosa que hasta por aquel entonces obviamente ninguna librería vendía. O sea, ninguna librería ibas a un libro y te decía, no, este libro es fatal, no lo compres, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque lo que tenían que hacer era vender el poco catálogo que tenían. 4 años más tarde, en 1998, la base de datos de clientes de Jeff Bezos en Amazon era de más de 3 millones de personas, 3,1 millones. Bezos fue muy listo porque lo que hizo para comenzar, como explica en el libro, es centrarse en un nicho, que es el de los libros. ¿Por qué es muy bueno para comenzar? 1. Estamos familiarizados todo el mundo o prácticamente todo el mundo con el producto, los libros. 2. Las tiendas tienen un stock limitado, que es lo que comentaba al principio. 3. Tiene un mercado de gran tamaño, o sea, hay diversidad de géneros, hay diversidad, al final hay millones de libros. Y esto le permitió realizar la estrategia de la cola larga, que si os interesa puedo hacer un vídeo específicamente hablando sobre esta estrategia. Finalmente conocía a los proveedores del país, que esto es algo bastante importante, lo que le permitió abastecerse de stock medianamente fácil para poder venderlo él. ¿Qué estrategias utilizó para hacerse tan famoso? Pues en un primer lugar, y esto es algo que sabéis que da muchísima fama, fue utilizar los descuentos. De hecho, a día de hoy Amazon sigue siendo famoso y muy criticado, de hecho, por sus bajos precios. Adicionalmente, y como truquillo o cosa que también le ayudó, con el nombre de Amazon se situó en el número 1 de las listas o de los primeros de las listas siempre que había un directorio de internet. ¿Por qué? Porque no había muchísimas webs, como comentaba, y su nombre empezaba por A. Por lo tanto, como estaban ordenadas alfabéticamente en Netscape, siempre salía de los primeros. 2 años más tarde, en 1996, después de la creación, uno de sus lectores o uno de sus compradores le pidió que si podía poner o si podía hacer una reseña en uno de sus blogs. Y aquí Bezos aprovechó, porque también tenía bastante visión, y creó el programa de afiliados que a día de hoy es uno de los más grandes, si no el más grande del mundo. En el 98 empezó a diversificar, empezó vendiendo CDs, después películas, después videojuegos, y poco a poco Bezos convirtió Amazon en lo que es hoy día Amazon Marketplace y transformó por completo la venta minorista. Sin embargo, no todas las épocas han sido de crecimiento y ha sido genial para Amazon. De hecho, en la crisis de los .com lo pasó bastante mal, tuvo que recortar, no sé si líneas de negocio, y sobre todo tuvo que recortar personal, pero bueno, esto por lo menos sirvió para dar a entender y enseñar cómo el negocio de Amazon era un negocio rentable que podía sobrevivir incluso con esta crisis que hubo de las tecnologías en internet, y por tanto se vio que era más que un negocio o una web de todas las que había en internet y que era un negocio de verdad. En 2007 podríamos incluso decir que llegó una nueva fase de Amazon o hubo un avance enorme porque salió el Kindle. ¿Era el Kindle de los primeros e-readers que había en el mercado? Ni mucho menos. O sea, Microsoft tenía uno, Sony tenía otro, si no recuerdo mal, pero ¿qué tenía diferencia el Kindle? Pues que en aquel entonces, de hecho, si tú descargabas libros o películas por aquel entonces, lo recordarás o intentabas comprar, los contratos de licencias, de exclusividad, etcétera, etcétera, era todo como muy cerrado. O sea, para poder tener un libro en Sony o en Microsoft, en el e-reader me refiero, al final el catálogo era muy reducido porque tenían que hacer ahí contratos de que solo este libro solo se puede leer en o tienes que pagarme no sé cuántos millones, o tenía que pagarle en variable, entonces era muy difícil. Sin embargo, ¿qué pasaba con Amazon? Que él ya tenía muchísimo catálogo de libros y por tanto le resultó facilísimo y consiguió hacerse con prácticamente todo el mercado en casi nada de tiempo. Años más tarde abriría la línea de negocio de Amazon Web Services, que básicamente es su servicio de servidores en la nube, que de hecho utilizan
empresas como Netflix, que ya me dirás tú la cantidad de datos que tendrá ahí, y a día de hoy de hecho es una de sus líneas más rentables, porque al final es algo que no tiene mucho coste y con la economía de escala que ya posee Amazon, esto es algo que le permite tener una rentabilidad mucho mayor. Antes de pasar a mi opinión personal sobre este libro y lo que me ha parecido, voy a hablaros de los 4 pilares de la filosofía de Jeff Bezos. En primer lugar tendríamos obsesionarse con el cliente, crear un servicio cómodo, fiable, emocionante, incluso todo lo que he comentado previamente. Y también seguro, que esto es algo que en aquel entonces y a día de hoy de hecho es bastante importante. Para esto tuvo que inventar bastante, que lleva al paso número 2, que es inventar y reinventar constantemente. Ya lo decía Bezos en un vídeo de YouTube, donde dijo: siempre que tenemos un problema intentamos no pensar solo en blanco y negro, de hecho intentamos pensar en las dos cosas a la vez, es decir, tratar de dar una solución que consiga ambas cosas a la vez. Lo que dice es que puedes ingeniártela para salir de cualquier trampa si estás convencido de que puedes hacerlo. Como número 3 tenemos centrarse en el largo plazo. Esto se ve en el libro, pero también se ven cómo incluso después de este libro Amazon y Jeff Bezos han seguido con esa filosofía. El crack bursátil, de hecho de los años 2000 de la burbuja de las .com, le dejó bastante fastidiado y lo que hizo fue centrarse en el largo plazo, o sea, intentar no pensar tanto en el beneficio de la empresa a corto plazo y de ser rentables año a año, sino pensar en la rentabilidad de empresa a largo plazo. Si no me equivoco, creo que fue el año 2015 o incluso varios años seguidos, hace bastante poco, Amazon tuvo pérdidas, algo de pérdidas, o vamos, casi no tuvo beneficios. Recuerdo que ha habido unos años ahí que prácticamente no fue rentable y de hecho la acción cayó bastante, pero a día de hoy está creciendo como la espuma. Y como último, que yo creo que es muy importante, el cuarto siempre es el primer día. Yo creo que esto es algo muy importante en la mentalidad y de hecho muchos de los emprendedores les sucede esto, ¿no? Que ningún día es igual que el anterior, porque siempre hay nuevas ideas que explorar, nuevas tiendas, nuevas cosas que crear, lo que le hace que él nunca piense en Amazon como un producto acabado, por así decirlo, sino que es algo que siempre intenta mejorar. La lección principal que he aprendido de este libro, o de Jeff Bezos realmente, es que hay que ser inconformista. O sea, él vio un mercado que podía mejorar, que podía ayudar a la gente y se centró en eso. Y vio oportunidades donde otras personas, quizá en una situación, pues eso, de no conformismo, es que qué mal este proceso para comprar online, o es que comprar online es horroroso, pues él lo que ve es una oportunidad para cambiarlo en lugar de quejarse simplemente. Otro punto bastante importante, además del optimismo este que comento, es el de ser analista y analizar todo objetivamente, que me parece que es algo, leyendo este libro, que destaca bastante en él. Por ejemplo, el caso de cómo empezó él a vender libros. Pues una persona seguramente empieza a vender libros porque es que ha leído en internet que es bueno, o cree que es una buena idea porque sí, o por corazonada, o porque simplemente le encantan los libros. Él realmente lo que hace es un análisis súper objetivo y crítico de por qué cuál es el sector que mejor puede encajar en una tienda online, como os he comentado al principio, y entonces entra en ese sector. Como queja o pega quizás que le pondría al libro, es que creo que no hace incidencia en lo del tema de la cola larga que comentaba, aunque bueno, realmente tienes el libro de Chris Anderson de Long Tail, la cola larga, que aborda este concepto, pero yo creo que es algo fundamental. De hecho, en el inicio es que fue el factor de éxito o de los primordiales por el que Amazon tuvo éxito. De todas maneras, es un libro corto, entonces tampoco se puede pedir mucho. Si te interesa o te gusta leer normalmente sobre empresas o biografías y demás, la verdad es que te lo recomiendo, te dejo el enlace por aquí abajo. Pero eso, la verdad es que se hace bastante entretenido y divertido el libro de leer, así que a mí me ha gustado bastante. Espero que te haya servido este resumen o que te haya parecido interesante también. Suscríbete si te interesa seguir aprendiendo sobre marketing, sobre negocios, sobre desarrollo personal. Cualquier otro vídeo o resumen de libro que quieres que haga me lo puedes dejar por comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.